Muy buenos días, damas y caballeros y amigos de Beef Art Cries. Bienvenidos a otra emisión de nuestra habitual sección Estoy medio dormido todavía, que se llama 5 canciones 5. Empezamos sin más con una canción que pertenece al primer LP de estudio de esta banda de Power Pop que se llamó Great Buildings, único disco de estudio que tienen. El disco se llama Apart from the Crowd. La canción que elegimos se llama Combat Zone y es un temazo, es increíble. La banda, por ahí algunos se acuerdan de ellos porque salían en aquellos compilados de Power Pop, sobre todo en Poptopia, que era un clásico. Yo este disco lo busqué durante siglos y la justicia de los discos finalmente me lo trajo a mis manos. Great Buildings, Apart from the Crowd del disco. Tema 2, tenemos a un personaje muy odiado y amado por igual. Yo no sabría decir si es más amado o odiado. A ver, no hace falta presentación para este hombre. El tema que elegimos es un tema que se llama Sin despedirme, de la cara B del segundo LP de estudio de Calamaro, que se llamó Vida Cruel. Es un disco que se le puede hacer escuchar a los odiadores de Calamaro, que como ya bien dijimos tiene varios, y en este disco hay un verdadero desfile de luminarias del rock vernáculo. Por ejemplo, Charly García, Spinetta, Pettinato, Stuka, Melingo, Richard Coleman. Es un disco que se le puede hacer escuchar a los odiadores de Calamaro, porque acá hay experimentos, todavía no estaba definido el sonido de Alta Suciedad, lo que después todos conocemos, ¿no? Lo que viene, tercer tema, Ryuichi Sakamoto. Quizás algunos lo tengan por la Yellow Magic Orchestra, que fue una de las primeras bandas de jazz fusión de principios de los 70, llegaron hasta fines de los 70. Sakamoto como solista tiene un montón de discos, millones. Este Neo Geo es del 87 y tiene como invitado a Iggy Pop. Atención. Pero la canción que elegimos es un instrumental, se llama Shogunade. Y vendría a ser algo así como un anticipo de lo que después se dio en llamar world music. Sí, señores, sí. Podría ser un tema de Japan, con quien Sakamoto también estuvo involucrado, la banda de David Sylvain. Tema número 3. El tema se llama, y tengo una teoría acá, todo tema que nombre a México en su título o en su letra va a ser un temazo. No es la excepción acá con B.Y. Stevenson y su segundo LP como solista. El disco se llama Lead Free, la canción se llama Maybe Mexico, temazo. Esto es country rock perfecto. Bien, un género que surge a partir de los Byrds y Sweet Art of the Rodeo, el disco con Graham Parsons. Así que B.Y. Stevenson, Maybe México. Pedal steel, guitarras acústicas, belleza absoluta. Último tema, quinto y último tema, un grande. Otro que casi no debería necesitar introducciones, el señor Eduardo Falú. Y este disco también de la extraordinaria Cosecha 67, Tonada del Viejo Amor. La canción que elegimos se llama, ya les digo, perdón, India Madre, sí, ahora me acordé. Temazo, esto vendría a ser Johann Sebastian Bach para el siglo XX y XXI también, y todos los que vengan también. Eso fue todo por hoy, amigos. Esto fue Beef Art Skies y la selección de 5 canciones. Muchas gracias a todos y quédense conectados.